Prepárate. Estás a punto de descubrir el secreto mejor guardado de los titanes, los disruptores, los que verdaderamente moldean su realidad. Olvida todo lo que te han contado sobre la necesidad de estar siempre rodeado. Eso es para las masas, para los que se conforman con ser ecos. Lo que vas a ver a continuación no es solo un video, es un mapa hacia un poder que el 99% de la gente ni siquiera sabe que existe. Un poder que se esconde a plena vista en el lugar que más temes: la soledad. Si tienes el valor de seguir en este video, tu vida no volverá a ser la misma. ¿Te atreves a reclamar tu verdadero poder? Entonces sigue cada palabra, porque esto empieza ahora. La soledad no llama a la puerta, no envía una invitación formal, irrumpe, implacable, como una fuerza de la naturaleza que desmantela tus defensas cuidadosamente construidas. Se adueña del espacio, del tiempo, y te arranca brutalmente de la ilusión del ruido constante, de la maraña de distracciones con la que intentas desesperadamente anestesiarte. Imagínala no como una ausencia, sino como una presencia abrumadora, un territorio vasto, silencioso, sin cartografía conocida, un páramo interior donde las reglas del mundo exterior se desvanecen y solo quedan las tuyas, si es que tienes algunas. Y aquí radica el terror primordial. Si no has aprendido a navegar ese dominio interno, si no has cultivado la fortaleza para erguirte en medio de ese silencio ensordecedor, la soledad se transforma, muta de espacio neutro a tu más encarnizado adversario, un carcelero que te encierra con la única compañía que no puedes eludir: tú mismo. No es una mera coincidencia, piénsalo bien, que la inmensa mayoría de las personas experimenten un pánico visceral ante la perspectiva de quedarse a solas. La evitan con una diligencia casi religiosa, construyendo agendas repletas, buscando interacciones superficiales, sumergiéndose en el océano digital de notificaciones y estímulos vacíos. ¿Por qué esta huida desesperada? Porque en el fondo saben que cuando la música se detiene, cuando las pantallas se apagan, cuando las voces ajenas se silencian, lo único que resuena en la cámara de eco de su existencia es el murmullo incesante, a menudo caótico y aterrador, de su propia mente, lo que yace oculto bajo capas de actividad frenética, las verdades incómodas, los miedos no reconocidos, las preguntas sin respuesta. Todo emerge en la quietud. Y esa confrontación, para una multitud que ha pasado la vida externalizando su sentido de identidad y valía, es la definición misma del infierno personal. Es más fácil buscar el estruendo exterior que enfrentar el tumulto interior. Cada mensaje recibido, cada me gusta, cada reunión intrascendente, cada conversación banal sobre el clima o el último chisme viral, actúa como un ladrillo más en la muralla improvisada que erigen contra ese vacío existencial que late bajo la superficie. Construyen fortalezas de arena contra un tsunami inevitable. Pero el vacío, amigo mío, es paciente, persiste. No se deja engañar por la multitud. No puedes rellenarlo acumulando más y más personas a tu alrededor como si fueran trofeos o escudos humanos. No puedes enterrarlo bajo el peso de relaciones codependientes o romances fugaces que solo sirven para posponer lo inevitable. No desaparece mágicamente por el simple hecho de ignorarlo o temerlo. Sigue ahí, esperando, observando tu fútil carrera por escapar de ti mismo. Y este es el error garrafal, la ilusión colectiva que mantiene a tantos atrapados en ciclos de insatisfacción. La creencia profundamente arraigada de que estar solo es una señal de fracaso, una derrota social, una carencia fundamental. Mentira, una colosal mentira perpetuada por una sociedad adicta al ruido y a la validación externa. La soledad,
La verdadera soledad elegida y comprendida no es una derrota. Es una oportunidad monumental, un campo de entrenamiento de élite para el espíritu, un lujo que solo los individuos verdaderamente fuertes, aquellos con la voluntad de acero para mirar hacia adentro, saben y se atreven a aprovechar. La manada huye despavorida hacia la seguridad ilusoria del grupo, balando por compañía. Pero aquellos que han vislumbrado su valor intrínseco, los que intuyen el poder latente en la quietud, la buscan activamente, la cultivan, la protegen. ¿Por qué? Porque comprenden una verdad fundamental que escapa a la mayoría. Es precisamente en el crisol de la soledad donde se forja todo lo que realmente tiene peso, sustancia y significado en la vida. Las ideas más revolucionarias, esas que cambian el curso de la historia o de tu propia vida, no nacen en medio del bullicio de una fiesta o en una reunión de comité. Germinan en el silencio fértil de una mente concentrada, libre de interferencias. La claridad mental, esa capacidad de ver las cosas como son, sin el filtro distorsionador de las opiniones ajenas o las expectativas sociales, reside en ese espacio de introspección. La auténtica libertad, la independencia de pensamiento y acción, no empieza cuando te liberas de cadenas externas, sino cuando te liberas de la necesidad interna de aprobación. Empieza ahí, en la soledad consciente, y sin ella, sin esa capacidad de estar contigo mismo, de escucharte, de definirte desde adentro hacia afuera, estás condenado a no ser más que un pálido reflejo, una marioneta danzando al son de lo que otros esperan, desean o exigen que seas. Serás siempre una pieza en el tablero de ajedrez de alguien más, nunca el jugador. Schopenhauer, ese filósofo a menudo sombrío pero brutalmente honesto, dio en el clavo con una precisión quirúrgica cuando afirmó: el hombre fuerte es aquel que puede habitar su propia mente sin desmoronarse. Medita sobre esto. No habla de fuerza física, ni de riqueza, ni de popularidad. Habla de la capacidad de habitar tu propio universo interior, con todo lo que contiene, luces y sombras, sin derrumbarte bajo su peso. Y esa, amigo mío, es la clave maestra que abre todas las puertas importantes. Si no puedes soportar tu propia compañía, si la idea de pasar tiempo a solas contigo mismo te genera ansiedad o pavor, ¿cómo pretendes soportar la vida? La vida, en su esencia más profunda, despojada de todos los adornos y distracciones, es un diálogo ininterrumpido, a menudo complejo y desafiante, contigo mismo. Desde el primer aliento hasta el último suspiro, la única persona que te acompaña en cada instante eres tú. Si no puedes estar en paz en esa compañía, ¿dónde encontrarás la paz? La gente, en su mayoría, lo malinterpreta por completo. Han sido condicionados para creer que evitar la soledad a toda costa es un símbolo de éxito, de popularidad, de plenitud. Cuanto más repleta tu agenda social, cuantas más personas orbiten a tu alrededor, más completo y realizado pareces ante los ojos del mundo y, trágicamente, ante los tuyos propios. Otra falacia peligrosa. Estar solo no es ni remotamente sinónimo de estar vacío. De hecho, a menudo es todo lo contrario. Significa que te bastas a ti mismo, que tu sentido de valía no depende de la presencia o ausencia de otros, que tu centro de gravedad reside dentro de ti, no en la validación externa. Y este estado de autosuficiencia, por sí solo, te coloca en una posición de ventaja estratégica incalculable en el juego de la vida. El individuo que ha aprendido a habitar su soledad, que encuentra riqueza y fortaleza en su propio espacio interior, opera bajo un conjunto de reglas completamente diferente. No está encadenado a la tiranía de las reacciones ajenas.
Su autoestima no fluctúa con cada like o cada crítica. No siente la necesidad compulsiva de agradar a todo el mundo, de decir sí cuando quiere decir no, de moldear su personalidad para encajar en moldes prefabricados. No mendiga aprobación en cada esquina. Y esta independencia emocional y psicológica es la línea divisoria fundamental entre aquellos que toman las riendas de su propia existencia y aquellos que pasan la vida mendigando atención, validación y dirección a los demás. ¿Quieres saber por qué esta diferencia es tan crucial? Porque el que es dueño de su soledad, el que no le teme al silencio ni a su propia compañía, se convierte automáticamente en dueño de su recurso más preciado e irrecuperable, su tiempo. Y el tiempo, no el dinero ni la fama, es la verdadera moneda de cambio de la vida. Cada segundo que inviertes en perseguir distracciones, en mantener relaciones superficiales por miedo a la soledad, en buscar validación externa, es un segundo que le robas a tu propio crecimiento, a tus propios proyectos, a tu propia vida. No existe libertad más grande, más tangible, que la de no tener que esperar a nadie para empezar, para actuar, para vivir. La libertad de decidir tu propio rumbo sin necesidad de consenso o compañía. Pero seamos honestos, este camino no es un paseo por el parque. Es arduo. Requiere coraje, porque enfrentarte a la soledad en su forma más pura es, inevitablemente, enfrentarte a tus propias sombras, a tus carencias, a tus miedos más profundos. Cuando el ruido ensordecedor del mundo exterior finalmente se apaga, cuando las distracciones se agotan, te encuentras cara a cara con lo que realmente hay o no hay dentro de ti. Y para muchos esa revelación es dolorosa. Descubrir que, bajo la fachada de actividad y sociabilidad, quizás reside un vacío, una falta de sustancia, una desconexión con uno mismo. Eso duele. Es un golpe al ego, una confrontación con la propia fragilidad. Pero aquí reside el giro magistral, el secreto que transforma el veneno en medicina. Ese vacío aparente no es un final, es un comienzo. Es el lienzo en blanco sobre el cual puedes empezar a construirte a ti mismo, ladrillo a ladrillo, con intención y autenticidad. No puedes erigir un edificio sólido sobre cimientos débiles o inexistentes. No puedes avanzar hacia una versión más fuerte y auténtica de ti mismo sin atravesar primero ese desierto interior, ese espacio de aparente nada. Es precisamente en esa travesía árida, en esa confrontación con el vacío, donde nace el verdadero carácter, donde la resiliencia se templa, donde la autoconciencia florece. ¿Necesitas pruebas más allá de la filosofía? Examina las biografías de cualquier mente verdaderamente brillante o influyente a lo largo de la historia. Leonardo da Vinci, recluido durante horas interminables en su estudio, dialogando con sus ideas y observaciones. Nikola Tesla, un visionario que pasaba largos periodos en aislamiento, concibiendo tecnologías que cambiarían el mundo. Friedrich Nietzsche, sumergido en las profundidades de su propio pensamiento, a menudo en soledad autoimpuesta. Cada uno de ellos, a su manera, aprendió no solo a tolerar, sino a utilizar la soledad como una herramienta fundamental. ¿Por qué? Porque comprendieron algo que el rebaño, en su búsqueda constante de compañía, no logra ver. La soledad no debilita al fuerte, lo afila, lo concentra, lo purifica. Cuando aprendes a caminar solo, cuando desarrollas la capacidad de mantenerte erguido sin necesidad de apoyarte constantemente en los demás, te transformas en alguien que no depende de nadie para avanzar hacia sus metas. Te conviertes en una fuerza autónoma, y eso, en un mundo que premia la conformidad y la dependencia, te hace peligroso. Peligroso para el status quo, peligroso para aquellos que buscan controlar y manipular.
Dejas de ser fácilmente manipulable a través del miedo al rechazo o al aislamiento. Te vuelves menos influenciable por las modas pasajeras o la presión de grupo. Desarrollas una especie de inmunidad psicológica contra el ruido y la opinión ajena. Eres inmune. Pero seamos realistas. Muy pocos alcanzan este nivel de autonomía. La gran mayoría se quiebra ante el primer susurro del silencio prolongado. Entran en pánico. Necesitan desesperadamente ruido, conversaciones triviales, la presencia física de otros, cualquier cosa que les sirva de ancla para no hundirse en las profundidades, a menudo turbulentas, de sí mismos. Se aferran a los demás como náufragos a una tabla, sin darse cuenta de que la verdadera salvación reside en aprender a nadar por sí mismos en el océano de su propia conciencia. ¿Quieres una prueba de fuego? ¿Quieres saber quién eres realmente, despojado de todas las máscaras y roles sociales? Atrévete a hacer este experimento. Busca una habitación tranquila. Apaga por completo tu teléfono. Desconéctate de toda red social y comprométete a no hablar con absolutamente nadie durante 3 días completos. Solo tú y tus pensamientos, sin distracciones externas, sin escapes. Lo que descubras en ese silencio denso y revelador, las verdades que emerjan, los miedos que enfrentes, las ideas que surjan, eso será infinitamente más real, más tuyo, que cualquier logro externo, cualquier aplauso, cualquier validación que hayas obtenido jamás. Porque la soledad, en su estado puro, no miente. Es un espejo implacable que refleja tu verdadera condición interior, sin adornos ni edulcorantes. Y si la imagen que te devuelve no te gusta, si te sientes incómodo, ansioso o vacío en ese silencio, no culpes al silencio. El silencio es solo el mensajero, el catalizador. El problema, o mejor dicho, la oportunidad de crecimiento, reside en ti. En lo que has descuidado, en lo que has evitado, en lo que necesitas construir o sanar dentro de ti. Pero aquí viene la parte verdaderamente interesante, la que convierte la prueba en una bendición. La soledad también cura. No me refiero a la versión azucarada y superficial que te venden en libros de autoayuda baratos, llena de afirmaciones positivas vacías y baños de burbujas. Hablo de la soledad como un agente de purificación radical, una fuerza que tiene el poder de destruir, de quemar hasta los cimientos, todo lo que sobra en ti, todo lo que es falso, todo lo que no te sirve. Siéntate a solas, voluntariamente, y permite que el silencio haga su trabajo. Permítele que te desmonte pieza por pieza. Permítele que arranque de raíz las creencias limitantes, los miedos irracionales, los apegos tóxicos, las partes de tu identidad que has construido para complacer a otros, pero que no resuenan con tu verdadero ser. Esa es la función alquímica de la soledad profunda. Limpiarte de lo innecesario, de lo superfluo, de lo artificial. Es un proceso de decantación existencial, y cuando ese proceso, a menudo doloroso pero increíblemente liberador, llegue a su fin, lo que quede en pie será auténtico, será real, será tuyo, será la base sólida sobre la cual podrás construir una vida con significado y propósito. La soledad, por lo tanto, no es un enemigo al que temer, sino una herramienta poderosa, un bisturí preciso que, si aprendes a manejarlo con habilidad y respeto, puede extirpar los tumores de la falsedad y la dependencia. Deja de percibirla como una maldición o un castigo. Reconócela por lo que es, uno de los mayores privilegios que tienes a tu disposición para esculpir tu propio destino. Mientras la multitud necesita desesperadamente estar rodeada, validada, entretenida para sentir una pizca de plenitud, una plenitud frágil y dependiente, tú tienes la opción de construirte desde adentro hacia afuera, de encontrar la plenitud en tu propia compañía, en tu propia mente,
en tu propia conexión con algo más grande que tú, si así lo eliges. Y ese, amigo mío, es el verdadero poder. El poder que nadie puede quitarte. El poder que emana de la autosuficiencia. La mayoría de la gente comete el error de pensar que la soledad es únicamente una batalla interna, un asunto privado que se libra en la arena de la propia mente. Se equivocan garrafalmente. La soledad bien gestionada, la maestría sobre tu propio espacio interior, no solo construye tu mente, tu carácter y tu resiliencia, también redefine radicalmente cómo te mueves, cómo interactúas y cómo eres percibido en el mundo exterior. Es una transformación que irradia hacia afuera. El individuo que ha dominado el arte de la soledad, que no la teme sino que la utiliza como fuente de poder, domina, por extensión, cualquier entorno social en el que se encuentre, no por imposición o arrogancia, sino por una presencia tranquila y centrada. ¿Alguna vez has notado que las personas que genuinamente no temen estar solas, aquellas que se sienten cómodas en su propia piel, sin necesidad de buscar constantemente la aprobación o la compañía ajena, son a menudo las que imponen un respeto natural, casi instintivo? No necesitan levantar la voz ni buscar protagonismo. Su mera presencia tiene peso. La explicación es simple y brutalmente directa. El que no necesita, no mendiga. El que no mendiga, no se humilla. El que no se humilla, conserva su dignidad y su poder. Y los demás, consciente o inconscientemente, lo perciben. Es una dinámica energética sutil, pero poderosa. Es como observar a un depredador alfa caminando con calma entre presas potenciales. No necesita rugir ni exhibir sus garras constantemente. Su confianza, su autosuficiencia, su falta de necesidad es palpable. Su sola presencia altera el campo energético de la sala, generando una mezcla de respeto, intriga y, a veces, incluso una ligera incomodidad en aquellos que operan desde la carencia y la necesidad de validación. ¿Sabes por qué sucede esto? Porque aquel que no siente la necesidad compulsiva de compañía posee algo intangible pero inmensamente valioso que los demás anhelan, pero a menudo no comprenden cómo obtener. Control, autocontrol, control sobre sus propias emociones, reacciones y decisiones. Y este control nace directamente de la capacidad de no esperar nada fundamental de nadie. Cuando cultivas la autosuficiencia emocional y mental, cuando tu bienestar no depende de la aprobación o la atención de los demás, dejas de colocar expectativas irreales sobre ellos. Y cuando no esperas, no te decepcionan, o al menos la decepción pierde su aguijón venenoso. Cuando no te decepcionan de manera recurrente, te liberas de un enorme peso emocional. Eres libre, libre de resentimientos, libre de la necesidad de manipular o controlar a otros para satisfacer tus carencias, libre para interactuar desde un lugar de elección y no de necesidad. Piensa honestamente en tu propia vida. ¿Cuántas veces has aguantado situaciones incómodas, relaciones tóxicas, trabajos que detestabas, conversaciones vacías, solo por el miedo primordial a quedarte solo? ¿Cuántas decisiones cruciales has tomado o has dejado de tomar, impulsado no por tu convicción interna, sino por el temor a ser aislado, rechazado o juzgado si te desviabas del camino trillado? Sé brutalmente honesto contigo mismo. Ese miedo a la soledad, ese fantasma que te persigue, te ha costado caro. Te ha costado relaciones auténticas que quizás sacrificaste por la seguridad de lo mediocre. Te ha costado oportunidades valiosas que no te atreviste a tomar por miedo a caminar solo. Y lo peor de todo, lo más trágico, es que te ha costado tu recurso más finito e irreemplazable: tiempo. El tiempo que inviertes huyendo frenéticamente de la soledad, buscando distracciones, mendigando compañía, es tiempo perdido
tiempo que podrías haber dedicado a conocerte, a desarrollarte, a construir algo significativo, a conectar con tu propósito. Y el tiempo perdido, como bien sabes, nunca, jamás regresa. Es una hemorragia vital que te debilita día tras día. La soledad abrazada conscientemente, en cambio, tiene el poder paradójico de devolverte el tiempo. Porque cuando te vuelves verdaderamente autosuficiente, cuando tu motor interno funciona sin depender del combustible externo de la validación, cada segundo de tu vida adquiere un nuevo valor. Dejas de desperdiciarlo en la espera pasiva o en la búsqueda ansiosa. Empiezas a invertirlo con intención. Las personas verdaderamente fuertes, los constructores de imperios, internos y externos, no pierden el tiempo esperando que otros les den permiso, les acompañen o les validen. No necesitan una cohorte para empezar a moverse en la dirección de sus objetivos. Simplemente se levantan y lo hacen. Si otros se unen, bien. Si no, siguen adelante. Esa es la diferencia fundamental. La línea que separa a los que lideran sus propias vidas y a menudo inspiran a otros, de los que pasan la existencia siguiendo al rebaño, esperando instrucciones, temerosos de dar un paso fuera de la fila. Cuando desarrollas la capacidad de estar solo sin sentirte disminuido, te conviertes en alguien que elige sus relaciones, sus compromisos, sus batallas. Dejas de ser alguien que simplemente acepta lo que le llega por miedo a quedarse sin nada. Y en ese preciso instante, en ese cambio de postura interna de la necesidad a la elección, el mundo exterior, con todas sus presiones y expectativas, comienza a perder su poder sobre ti. Te vuelves soberano de tu propio reino interior. Ya no sientes la necesidad apremiante de encajar a cualquier precio. Ya no vives bajo la tiranía de la aprobación ajena. Tu simple presencia, arraigada en tu propia autenticidad y autosuficiencia, es suficiente. No necesitas adornos externos ni la validación de la multitud. Nietzsche lo expresó con su lucidez característica. El individuo siempre ha tenido que luchar para no ser aplastado por la tribu. Si quieres ser auténticamente tú mismo, si anhelas liberarte de las cadenas invisibles de la conformidad y la presión social, tienes que aprender a estar solo. No como un acto de misantropía o aislamiento resentido, sino como un acto de afirmación de tu propia autonomía. Es la conquista de tu independencia psicológica. Y es precisamente aquí donde tantos fallan estrepitosamente. Confunden trágicamente estar solo con sentirse vacío o ser un fracasado social. Pero reflexiona profundamente. Existe un vacío mayor, una pobreza más profunda, que la de necesitar desesperadamente a otros seres humanos simplemente para sentirte completo, para validar tu propia existencia. El verdadero vacío no está en la soledad, sino en la dependencia crónica. El individuo que ha dominado el arte de la soledad, que ha encontrado riqueza en su propio universo interior, entra en cualquier habitación, en cualquier situación social, con la cabeza alta, no porque se sienta superior a los demás, sino porque posee la certeza interna de que no depende fundamentalmente de nadie en esa sala para su bienestar o su sentido de identidad. Su valía es intrínseca, no derivada. Y esa independencia radical, esa autosuficiencia tranquila, se traduce inevitablemente en respeto. Primero, y más importante, en respeto propio. Dejas de traicionarte a ti mismo para agradar a otros. Empiezas a honrar tus propias necesidades, valores y límites. Y segundo, como consecuencia natural, genera respeto ajeno. La gente respeta la fuerza, y no hay mayor demostración de fuerza interior que la capacidad de perderlo todo. Relaciones, estatus, posesiones, y aún así seguir adelante, sostenido por tu propio centro. Es el individuo que puede caminar por el fuego de la adversidad y salir del otro lado, quizás chamuscado pero intacto en su esencia.
el que más lejos llega en el viaje de la vida. La soledad dominada no es solo un arma secreta para tu fortaleza interna, es una armadura invisible pero palpable que llevas puesta cuando caminas entre la multitud. El que ha conquistado su soledad lleva esa armadura protectora a cada conversación, a cada negociación, a cada decisión importante, a cada espacio físico o social que habita. Impregna su presencia. ¿Te has fijado en el contraste? Observa cómo las personas que buscan compañía de manera más desesperada, las que no soportan estar solas ni un instante, son a menudo las que proyectan una mayor inseguridad, una mayor necesidad, una vibración de carencia. La dependencia se huele a kilómetros de distancia. Es una energía que repele o atrae a depredadores. Y el mundo, en su sabiduría instintiva, a menudo responde a esa vibración de necesidad con desdén, con manipulación o, en el mejor de los casos, con una compasión condescendiente. Pero el individuo que camina solo, no por resentimiento, sino por elección y fortaleza interior, el que no pide nada, el que no suplica atención ni validación, ese individuo atrae respeto, atrae curiosidad, a veces incluso atrae a las personas adecuadas, aquellas que también valoran la independencia y la autenticidad. El que no suplica atención desesperadamente, paradójicamente, a menudo la obtiene de forma natural y sin esfuerzo, no porque la busque activamente, sino porque su ausencia de necesidad, su tranquilidad autosuficiente, posee una cualidad magnética innegable. Es la diferencia fundamental entre el que entra en una sala y observa con calma, evaluando el entorno desde una posición de fortaleza interior, y el que entra buscando desesperadamente ser visto, notado, validado por los demás. El primero tiene el control de la interacción desde el principio. El segundo ya ha cedido su poder antes siquiera de empezar a hablar. Y aquí llegamos al núcleo de la cuestión. El respeto que exiges o que anhelas en el mundo exterior, la forma en que los demás te perciben y te tratan, empieza y termina en cómo manejas tu relación con tu propia soledad. Es el fundamento sobre el cual se construye toda tu presencia en el mundo. La inmensa mayoría no entiende esta conexión vital. Siguen pensando que acumular gente alrededor, tener una agenda social repleta, es sinónimo de importancia o éxito, pero en el fondo, lo único que realmente demuestra esa actividad frenética es un miedo profundo a quedarse en silencio, a enfrentarse a sí mismos sin el amortiguador de la distracción social. La soledad, lo sepas o no, es el examen silencioso que la vida te hace constantemente, sin previo aviso y sin posibilidad de copiar. Y la nota que obtienes en ese examen invisible se refleja directamente en la manera en que los demás te tratan, en el nivel de respeto que te otorgan o te niegan. Te respetan genuinamente por quién eres, por tu fortaleza interior. Te ven como alguien autosuficiente, capaz de mantenerse en pie por sí mismo, o te perciben como alguien que siempre necesita apoyo, validación, una muleta externa para caminar por la vida. Si no puedes estar solo, si esa idea te aterra, el mundo lo sabe. Lo percibe en tu lenguaje corporal, en tu tono de voz, en tus decisiones, en la energía que proyectas, incluso antes de que tú mismo lo reconozcas conscientemente. Es una verdad elemental, casi animal. El hombre o la mujer que ha conquistado su soledad, que ha aprendido a ser su propio mejor amigo y su más firme aliado, es el único que camina por la vida sin el temor paralizante a perder. ¿Por qué? Porque en el proceso de abrazar la soledad, ya ha enfrentado la posibilidad de perderlo todo. Apegos, validación externa, seguridad ilusoria, y ha descubierto que puede seguir adelante. Ha encontrado la fuente de fortaleza dentro de sí mismo.
Eso, y nada más que eso, es lo que proyecta verdadera fuerza, no la arrogancia, no la ostentación, sino la tranquila confianza de la autosuficiencia. Y esa fuerza auténtica, esa solidez interior, abre puertas que la mera simpatía superficial, la búsqueda de agradar a todos, nunca, jamás, podrá siquiera rozar. Piensa detenidamente en cualquier líder verdaderamente transformador, en cualquier figura histórica que haya dejado una marca indeleble en el mundo. Ninguno de ellos fue prisionero de la necesidad de aprobación constante. No basaron sus decisiones en encuestas de popularidad ni en el miedo al que dirán. Eran hombres y mujeres que poseían la extraordinaria capacidad de sostenerse a solas, de confiar en su propia visión, de seguir su propio rumbo, sin pedir permiso, sin buscar validación externa, a menudo enfrentando la incomprensión o la hostilidad de la multitud. ¿Quieres saber qué tienen en común los grandes pensadores que revolucionaron nuestra comprensión del universo? ¿Los grandes artistas que crearon belleza inmortal? ¿Los grandes conquistadores que redibujaron mapas? ¿Los grandes innovadores que impulsaron el progreso? Soportaron y a menudo buscaron activamente el peso y la riqueza de su propia compañía. Napoleón Bonaparte pasó años cruciales de su ascenso en relativo aislamiento estratégico, planificando, estudiando, forjando su voluntad de poder lejos de las distracciones de la corte. Nietzsche, como mencionamos, vivió gran parte de su vida más inmerso en el diálogo con sus propias ideas radicales que en la compañía superficial de sus contemporáneos. Leonardo da Vinci dedicó incontables horas, días, años en la soledad de su taller, observando, experimentando, creando maravillas que surgían de su conexión profunda consigo mismo y con el mundo natural, lejos del ruido de las opiniones ajenas. Ese es el patrón recurrente, no es una excepción. Es casi una regla no escrita para aquellos que aspiran a trascender lo ordinario. La soledad elegida y productiva parece ser a menudo el precio ineludible de la grandeza. Pero aquí reside la clave fundamental para no malinterpretar este mensaje. No estamos hablando de una soledad sufrida, resentida, de un aislamiento forzado que genera amargura y desconexión. No, hablamos de una soledad que se abraza conscientemente, que se elige como un espacio sagrado para el crecimiento, la reflexión y la creación. No se trata de rechazar al mundo o a las relaciones humanas por principio. Las relaciones auténticas y significativas son una de las mayores fuentes de alegría y apoyo en la vida. Se trata, más bien, de no necesitarlas de forma desesperada para sentirte completo o validado. Se trata de construir una fortaleza interior tan sólida que puedas interactuar con el mundo desde un lugar de plenitud y elección, no desde la carencia y la dependencia. El hombre o la mujer que puede retirarse del mundo en cualquier momento, sumergirse en su propio espacio interior y no perder su equilibrio, su centro, su sentido de sí mismo. Ese es el individuo que realmente ostenta el poder, no el que tiene la agenda más llena o la mayor cantidad de seguidores en redes sociales, sino el que no teme perderlos, el que sabe que su valía no reside en la aprobación externa. Esa es la libertad suprema que otorga la soledad bien construida, bien habitada. Cuando alcanzas ese punto de inflexión, cada relación en tu vida deja de ser una necesidad vital y se transforma en una elección consciente. Eliges compartir tu tiempo y energía con aquellos que realmente aportan valor, que resuenan con tu autenticidad, no con cualquiera que esté dispuesto a llenar un vacío. Y en ese preciso momento, el mundo, con sus juicios y expectativas, deja de tener poder sobre ti. Te has liberado de sus cadenas invisibles. Repito, no existe fuerza más formidable,
más inquebrantable que la capacidad de poder estar solo y, aún así, sentirte radicalmente completo, conectado, en paz. El que necesita imperiosamente de otros para sostenerse es siempre, por definición, vulnerable. Su equilibrio depende de factores externos que no puede controlar. Es susceptible a la manipulación, al chantaje emocional, al miedo a la pérdida. El que no necesita, el que ha encontrado la fuente dentro de sí mismo, se vuelve, en esencia, indestructible. Puede doblarse ante las tormentas de la vida, pero no se rompe. Su núcleo permanece intacto. Ese es el secreto incómodo. La verdad que pocos están dispuestos a aceptar y mucho menos a vivir. Porque aceptar el valor de la soledad implica, necesariamente, aceptar la incomodidad inicial, a menudo intensa, de enfrentarte a tu propio vacío aparente, a tus propias sombras. Implica la voluntad de sentarte con tu propia inquietud, sin huir hacia la próxima distracción. Pero ese vacío, esa quietud incómoda, no es un abismo sin fondo. Es el útero donde nace la verdadera independencia. Es el campo de entrenamiento donde se forja la libertad auténtica. La soledad no solo actúa como un tamiz que separa a los mental y emocionalmente fuertes de los débiles. Va más allá. Separa a los espiritualmente libres de los esclavos de la necesidad, porque el hombre o la mujer que ha dominado el arte de la soledad es el único que nunca se inclina ante nadie por miedo. No vende su tiempo precioso por un puñado de validación. No cede su espacio vital por temor a la desaprobación. No baja la cabeza ni compromete sus principios por miedo a quedarse sin compañía. Vive erguido, dueño de sí mismo. El resto paga el altísimo precio de su propia necesidad crónica, la necesidad de ser aceptado por el grupo, la necesidad desesperada de encajar, de pertenecer, a menudo a costa de su propia autenticidad. ¿Y sabes qué es lo más trágico de todo? En el fondo, lo saben. Intuyen que su dependencia los está devorando lentamente desde adentro, que están viviendo una vida prestada, una vida de ecos, pero prefieren cargar con esa pesada cadena invisible que enfrentarse al desafío del silencio. Prefieren la familiaridad de su jaula dorada al vértigo de la libertad desconocida, porque el silencio, cuando es profundo y sostenido, no perdona la falsedad. Te desnuda sin piedad, te despoja de todas tus máscaras, de todos tus mecanismos de defensa, y te reduce a lo que realmente eres en tu esencia más pura. Y ese espejo sin filtros, esa confrontación radical con uno mismo, a menudo asusta más que cualquier fracaso externo, más que cualquier crítica ajena. Así que el desafío está lanzado. La elección es tuya, ahora mismo. Seguirás huyendo del silencio, buscando refugio en el ruido y la dependencia, conformándote con ser un eco. O tendrás el valor de dar la vuelta, mirar a la soledad a los ojos y empezar a caminar solo hacia tu propia fortaleza interior. Aprende a caminar solo. Atrévete a habitar tu propia mente. Cultiva tu jardín interior, y cuando lo hagas, cuando realmente domines el arte de la soledad elegida, descubrirás la paradoja más hermosa de todas. Nunca más volverás a sentirte verdaderamente solo, porque habrás encontrado la compañía más importante y fiable de todas, la tuya propia, y desde esa posición de fuerza y autenticidad, podrás conectar con el mundo y con los demás de una manera mucho más profunda, significativa y libre. La puerta está abierta. Solo tú puedes decidir si cruzar el umbral.